Dementes Conectadas. 3 personalidades distintas desmitifican la salud mental. Carla Vilet, Rodrigo Herbert y Basti Santoyo se quedan contigo hoy en Dementes Conectadas. Hola dementianos, es un gusto poder saludarlos, sabiendo que nos escuchan, que ahora ya nos ven, y también es un gusto saludar a mis amigos, que estamos discutiendo quién podría estar más chisqueado de los 3, pero esa conversación la dejaremos para otro momento. Y primero saludo a Carla Vilet, ¿cómo estás? Hola queridos amigos, hola público, estamos muy contentos de saludarlos el día de hoy. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Como siempre, un placer acompañarlos a ustedes en este espacio y a ustedes también que nos ven y que nos escuchan desde sus casas. Y es importante que hoy mencionemos que hemos trabajado a lo largo de esta semana en una serie que ha causado mucha controversia y que a partir de ahí sale nuestro tema de hoy. Lo vamos a abordar no sin antes decirles que nos sigan en redes sociales, Rodrigo. TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Síganos en todos. Y ahora sí, con la felicidad de siempre, vamos a desarrollar este tema tan importante que es la adolescencia. Más allá de la rebeldía, entendiendo la salud mental en la adolescencia. La adolescencia es una etapa de transformación profunda. El cuerpo cambia, la mente se expande y las emociones se intensifican. Es un momento en el que se redefine la identidad, se desafían los límites y se busca pertenecer. En este episodio de Dementes Conectadas, exploramos los conflictos, desafíos y contradicciones que surgen durante esta etapa vital. Además, analizamos la serie Adolescencia de Netflix, que nos ofrece una mirada cruda y cercana sobre lo que viven los y las adolescentes hoy. Acompáñanos en esta conversación para entender mejor esta etapa compleja y fascinante. Bueno, vimos la serie los 3. Creo que primero Rodrigo, no, tú nos Creo que yo la vi. Ajá. Tú nos dijiste, véanla, hay cosas interesantes. Y sí pasó que a lo largo de estas semanas, por lo menos algunos de mis pacientes decían, oye, salió esta serie, creo que tienen que hablar de ella, hay muchas cosas para sacar. Y es una miniserie realmente que contiene nada más 4 capítulos. ¿Cuál fue su opinión al respecto? Bueno, antes de la opinión, vamos a hablar de la adolescencia, entonces sería importante que los 3 que pasamos por ahí muy bien, muy jocosamente por la adolescencia. Muy sanas, yo creo. Unas sí. adolescencias súper sanas. Hablen de su adolescencia, eso sería padre. No, yo lo estoy diciendo bastante irónicamente, evidentemente. Yo creo que yo fui una adolescente deprimida, ya lo había mencionado en algunos otros episodios, pero en esa depresión adolescente me caracterizaba el enojo. Era una chavilla agresiva, enojada con el sistema, enojada con la autoridad, muy, muy enojada con la autoridad. Me le ponía al tú por tú a los profesores, me sacaban del salón cada vez. Siempre... Todavía en la universidad te sacaron una vez del Pero salón. por tu culpa, esa fue por tu culpa. A mí me sacaron después de ella porque me reí de lo que ella dijo, ¿no? Ya no eras tan adolescente. No, pero aparte ahí no era por ponerme al tú por tú, era por platicona. Es distinto, ¿no? Sí. Pero sí, en la adolescencia me acuerdo que tenía en la secundaria algunos profesores que me odiaban, con toda la razón. Si yo me hubiera tenido de alumna así, pues me hubiera odiado también, porque era ganas de contrapuntear con la autoridad. Los mejores amigos definitivamente siempre lo he creído que los haces en la adolescencia, secundaria, preparatoria. Hasta la fecha tengo grandísimos amigos de esa época, que creo que fueron lo que sostuvo bastante mi época y mi pesar mi pesar y mi pasar sobre la adolescencia. Entonces, híjole, por ahí andaba yo descarriándome de buenas que mi mamá me obligó a ir al psiquiatra, de buenas que mi mamá me obligó a ir a la terapia, y creo que eso me enderezó un poquito, ¿no? Pero, Oye, ¿cuáles eran como tus principales temas ahí difíciles? Estaba muy agresiva con todo mundo, o sea, siempre muy, muy explosiva, y deprimida también. Creo que llegué a tener incluso pensamientos de muerte e incluso también suicidas. O sea, sí llegué a pensar en hacerme daño. Nunca lo hice, pero ya el hecho de estar pensándolo, pues ya era como una Pues qué bonita adolescencia. Hermosa. La verdad, padrísima. Bien sana, bien saludable. Sí. ¿Y tú, Rodrigo? Uy, no. Más bonita. Más bonito todavía. Fíjate que yo siempre he sido una persona como muy introspectiva, ¿no? O sea, como siempre todo hacia adentro. Creo que la mayor o las peleas más complicadas que he tenido en mi vida han sido aquí adentro. Para los que no me están viendo y me están oyendo, adentro dije la cabeza, ¿eh? No, aquí adentro, en otro lado. Entonces, siempre fui como ese niño
y ese adolescente que intentaba como entenderse, pero jamás lo expresaba de una manera como enojada hacia afuera, ¿no? Era más fácil enojarme conmigo que enojarme con el entorno. De hecho, estaba recordando, yo hice la preparatoria en un colegio marista, aquí en San Luis Potosí. Y me acuerdo que al final del primer año de preparatoria, llegamos toda la escuela al auditorio y se anunció un premio que dijeron, es el premio Marcelino Champañat. Ese premio se le iba a dar a la persona como más noble, más que seguía las indicaciones de los maestros, que tenía buena relación con todos, y hasta yo mismo dije, ay, qué teto, el que se lo va a llevar, ¿no? Y que Qué te lo aburrido. llevas. Y que me lo llevo, y dije, ok, o sea, eso es como me percibe el mundo, ¿sabes? O sea, ¿Y qué como, te dieron? ¿150,000 ay, pesos no, en efectivo una o madre algo de, así? una madre de Los vidrio. pancholares. Una madre de vidrio que debe estar en casa de mis papás. Pero me quedé pensando, dije, así es como me ve la gente, ¿por qué yo no me veo así, sabes? Entonces era ese como choque contra mí todo el tiempo, porque en general hacia afuera siempre he sido como una persona como muy, digamos, noble o que intenta ayudar o que intenta apoyar, pero hacia adentro siempre fue como lo más complicado. Fue una temporada, considero, difícil, pero bueno, al fin y al cabo me llevó a ser el hombre que soy ahora. Ay, qué bonito, de veras, qué bonita historia, ¿no? Oye, ¿y tú? Híjole, yo se lo decía hace un rato a Rodrigo, yo creo que yo no quedé tarada de milagro, sí. Yo venía de una niñez compleja porque tenía TDA y siempre me supe diferente, y entonces en la adolescencia esto se marca más al estar, como lo dije en otro episodio, en una escuela, en una secundaria puras mujeres y religiosa, pues entonces era sentir yo la necesidad de verdad ser más diferente. Y entonces estaba también contra todo, los maestros ya no me toleraban, era al grado de que pasaba algo en la secundaria y ni siquiera preguntaban quién era Basti a la dirección. Y digo, de ¿Qué 4 cosa? veces... No vino. Bueno, mañana que vaya a la dirección. Sí, pero de 4 veces que pasaba algo, probablemente 3 sí había sido yo, pero una ¿no? Entonces, sí creo que fui muy rebelde, muy disruptiva, pero también creo que había cosas muy buenas que al día de hoy conservo. Incluso creo que mi personalidad en sí hoy es la misma que en la adolescencia, pero muchísimo más funcional, muchísimo más adaptada y lo puedo decir así, trabajada y llegada a un punto donde es una madurez. O sea, creo que haber atravesado de esa forma la adolescencia me sirvió para darme cuenta de muchas cosas y pues estar aquí medianamente saludable. Funcional, así Uy, es. Pues esa es nuestra adolescencia, ¿no? Y bueno, hablando entonces de esta serie que mencionas, Basti, se llama Adolescencia, está en Netflix. Es una miniserie que hace un par de meses estuvo muy de moda y mucho en boca de todos. Y pues consideramos importante hablar del tema, ¿no? Y no solo desde el punto de vista de la serie como tal, sino más bien para hacer un análisis en conjunto, sí de la serie, pero también de la normalidad y de la anormalidad de la adolescencia. O sea, porque justamente en esta serie podemos ver lo que no es normal, ¿no? Que les queremos decir que va a haber algunos spoilers, o sea, esperamos que quien vea este episodio, quien nos escuche, ya la haya visto para que pueda encontrarle sentido a todo lo que vamos a hablar. Claro. O sea, desde la serie, visualmente, técnicamente, ¿qué observan ustedes? ¿Les gustó, no les gustó? A mí me gustó muchísimo, pero gustarme en el sentido de que me dejó simbrada. O sea, me retumbó, me hizo sentir muchísimas cosas. Me hizo sentir en algunas ocasiones hasta asco. No sé si asco es la palabra, pero mucha repulsión, mucho temor de decir, no marches, es que esto es real. O sea, estoy viendo una ficción, pero no es ficción. O sea, esto pasa en nuestro día a día y creo que lo hizo de manera muy atinada el director y todo el equipo de producción, porque te llevan a sentir cosas y muy intensamente te llevan a donde quieren, con los efectos de sonido, con los efectos de luces, que sea solo una toma. A mí me pareció maravillosísima, me gustó muchísimo. A mí me gustó, sin embargo, lo importante considero que es que abre la puerta para hablar de este tema, ¿no? O sea, en realidad, como que esta verbalización de esta situación abre la puerta para hablar de este tema. Entonces, me gusta este plano secuencia, que se le llama esta parte como de estar grabando todo, sobre todo en el primer episodio. En los demás episodios se me hace ya una situación
pues como que de repente genera que mucha pajita de la historia no se pueda quitar, ¿no? Entonces, tal vez siento como que se abusó un poquito Del recurso. de este recurso, pero en general me gustó. O sea, es una cuestión que te das cuenta como los actores tienen menos margen de error para hacer las cosas. Las tomas pues fueron grabadas pocas veces y si lo investigas, fueron grabadas en pocas ocasiones. Muy bien por los actores, o sea, buenas Sí, qué brutos. actuaciones. El chavillo. Siento que a lo mejor el final es un poquito anticlimático, donde a lo mejor le faltó un poquito más de fuerza al final, pero aún así considero que es una serie muy valiosa. Digo, hemos visto películas como 1917, que es este plano secuencia como muy bien hecho también, o Birdman, que en realidad dicen que es un plano secuencia falso, pero que en realidad ayuda y ayuda muy bien, sobre todo al inicio de la serie. Yo creo que en cuestión de lo técnico, tendría que decir que el plano secuencia ayudó a que sintiéramos muchísimo más cercana toda la historia y también ayudó a que si no hubiera sido así, creo que se hubiera caído en un amarillismo, ¿no? Ujú. Claro, porque tú vas, o sea, si sabes más o menos de qué va la serie, o sea, tienes como un poquito de información, tú llegas buscando, a ver, vamos a ver cómo se hizo este güey antisocial o vamos a ver los episodios de violencia familiar y así como que imaginándote esta película de Tenemos que hablar de Kevin, pero en realidad llegas a la serie y no tiene nada que ver. Y sabes que creo que el director Philip Barantani lo hizo muy bien porque tiene un grado de dificultad impresionante hacerlo de esa manera y probablemente las tomas que tú dices que pudieron ser como paja en la historia te hacían angustiarte de alguna manera más, aun y cuando la premisa era Jamie mató a una compañera. Yo sí hubo momentos en que decía, no fue. Lo No, dudas. No, yo creo que no. Y En el entonces, primer episodio. esas transiciones donde, por ejemplo, en el episodio 2 va el policía a todos los salones y demás, está diciendo, va a haber algo que le va a decir que no. O sea, tiene Es el otro. Exacto. Fue el otro, el compañerito. Que se Entonces, parecen. creo Ajá. que una historia así, manejada de la manera en como lo hicieron con el plano secuencia, nos da cercanía y le quita el amarillismo al que estamos acostumbrados. También no nos digieren todo. Yo creo, y difiero un poco de ti, que el final fue como un tanto plano, es que así es la vida. Ujú, sí, sí, Estamos acostumbrados también a ver algo y verlo completamente ya dado por hecho y que la imagen nos resuelva todo. Y aquí no nos resuelve nada y nos deja pensando. Creo que ese es uno de los objetivos del director, mostrarnos una realidad que no pareciera ficción, porque no lo es. Claro. O sea, finalmente ese tipo de cosas están ocurriendo y no nada más en un lugar como Inglaterra, están ocurriendo en todos lados. Claro. Sí, definitivamente. Y creo que esta parte, bueno, ya empezando con el episodio 1, sí abre la serie con una pregunta, ¿no? Pero al final de ese episodio está resuelta. Ya no es entonces quién hizo o quién realizó el acto, ¿no? Sino por qué. O sea, ahí cambia un poquito el cuestionamiento del primer episodio. Pero bueno, abrimos entonces la serie con un primer episodio donde llega la policía entonces a una casa de una familia que se nota una familia Tradicional, ¿no? Exacto, con papá, mamá, hijo, hija. Y llegan a aprender al niño, ¿no? O sea, un niño de 13 años, o sea, adolescente, niño, bueno, un niño al fin y al cabo, ¿no? Una reacción normal de susto por parte de él, o sea, hasta tiene ahí un accidente que se orina un poco. Ves una habitación totalmente normal de una persona de esa edad. Niño. De un niño, claro. Y entonces ahí es donde tú empiezas a pensar en esa posibilidad que dices, ¿no? Porque también me pasó de decir, pues seguramente no fue, ¿no? Algo está pasando que se están confundiendo. Y ahí es donde empieza esta historia, Que ¿no? el no creer o el decir no, como que no fue, también tiene que ver con que no tenemos asociado la infancia o esa adolescencia muy temprana a este tipo de cosas. Tenemos asociado el que alguien asesina, el que alguien comete ciertos delitos a Ya de edades grande, muchísimo ujú. más adultas. Entonces, de alguna manera tenemos esa esperanza como en la infancia. Mm. ¿No? Como en la adolescencia. Otra cosa que pasa, que casi pasa desapercibido, es que el uso de la fuerza, cuando llegan a hacer toda esta detención, en algún momento queda cuestionado, porque, pues sí,
cometió un homicidio, pero llegan con una fuerza brutal y amenazando y espantando a toda la familia, que los demás, o sea, los otros 3 en cuestión, la hermana, los papás, no sabían absolutamente qué fregados estaba pasando, ¿no? Que eso es una de las cuestiones que te hace dudar de decir, ok, si lo están haciendo con tanta fuerza, seguramente algo saben, ¿no? Y ahí es donde empieza a entrar como esa dicotomía, ¿no? Digo... Oye, bueno, pero ¿cómo ven al protagonista? ¿Cómo lo van viendo en este primer episodio? A mí algo que me pareció impactante es que desde el principio le está diciendo yo no fui, yo no soy, y entonces como que al principio yo sí me la creí, no, pues, o sea, soy mamá de un adolescente, ¿no? Entonces como que pude identificar esa sensación de no marches, ¿qué pasaría? ¿Cómo estaría? Y yo en un primer momento sí lo creí, pero ¿cómo ven esta relación con el papá y su reacción en todo este proceso, ¿no? A mí me impactó, no sé si ustedes lo vivieron igual, pero me impactó que en ningún momento yo vi a un papá cercano. O sea, vi a un papá completamente como desconectado, como en shock, obviamente, claro, pero sin la posibilidad de acunar, de acoger, de darle un discurso emotivo, emocional y de hacerle sentir a ese niño que estaba ahí con él, que estaba presente. O sea, están sentados los dos, pero están callados. Sí, no hay una conexión emocional real. Sí, no. Que se podría entender por el trauma, ¿no? Por el shock, así como tal vez ahí podríamos darle el beneficio de la duda, que después... se lo quitamos. Se lo quitamos en el resto de la serie. Pero sí pasa esta parte donde en ese primer episodio empiezan a encontrar o mostrar la policía la serie de comentarios que hacía Jamie en páginas, por ejemplo, de modelos, ¿no? Comentarios como agresivos, comentarios que el papá los empieza a ver y empieza como a entrar en un periodo de no estoy entendiendo. De cuestionarse, exacto, de caray. Este es mi hijo, o sea, ¿qué está pasando, no? Empezaba a conocerlo de esa otra forma a la que no tiene acceso. Y está terrible que como papá ya no tengamos acceso a un mundo que no conocemos, ¿no? Como una disonancia muy importante entre la imagen que él tenía en la familia y lo que en realidad era, ¿no? Sí. Porque nadie se la creía y todos lo veían como el niño chiquito que no hubiera podido ser capaz, pero en realidad sí. O sea, no lo conocían, no sabían quién tenían en casa. Él pensaba que como el hijo estaba dentro de casa, las cosas seguro. Estaban bien. Pero lo que no sabía es que dentro de casa hay una puerta que se llama Internet, ¿no? Y por esa puerta entran muchas cosas. Y puede estar cerrada la puerta de tu casa, pero mientras esa otra puerta esté abierta, hay mucho problema, ¿no? Yo creo que los hijos se pierden en el cuarto. O sea, los hijos se pierden, me refiero a los hijos de esta edad. O sea, sí. Cuando están completamente aislados, cuando no hay una puerta abierta, y no hablo literal de la puerta, sino como metafóricamente, donde no hay un espacio de comunicación, se pierden ahí los chavillos, los adolescentes. Desde ese primer episodio, yo no sé si ustedes lo notaron, pero era una necesidad de Jamie por ser mirado por el papá. Eligió al papá como el adulto responsable y volteaba y yo no fui, o sea, tratando de obtener cierta validación. Ahorita que hablaban de bueno, pues por la situación o por el momento de crisis no pudo contener, probablemente no vas a saber qué hacer por completo, no son cosas que te imagines, pero todavía es más niño que adulto y entonces ante esa situación de miedo, porque él tenía un miedo impresionante, el papá jamás lo abrazó, jamás hubo ese contacto físico, ¿no? Entonces, como que desde ahí, y todo ese episodio número 1, el papá estaba completamente desconectado, incluso cuando empiezan a hacer la entrevista y como que se da cuenta que es otro al que él conoce, al final confía sin confiar. No sé si recuerdan un pedazo donde le dice, bueno, ya les contestó que no fue, o sea, ya, ¿sí? Vámonos. Pero era no tan creyéndolo, no tan era como de desde la angustia de ya que se acabe esto, no porque realmente lo creyera, porque cuando se descubre, cuando ya muestran evidencia, el papá tampoco tuvo una reacción que digamos, híjole, fue emocional tampoco. No, a mí me parecía que eran como 2 niños de 13 años juntos, ¿no? O sea, cuando están teniendo toda esta plática con la policía, el papá completamente incapaz de poder hacerle, pues eso, una covachita, un sostén desde la adultez. Eran 2 niños. Pues, ¿cómo no vamos a tener estas experiencias si desde casa no hay este sostén, ¿no? Y cierra el primer capítulo, el primer episodio, pues viendo ese video, ¿no? Viendo el papá el video donde en realidad, pues sí fue.
Y ahí es donde entonces empezamos a voltear a ver a Jamie, ¿no? O sea, vemos que en el episodio hay ciertas situaciones, como por ejemplo el hecho de haber dejado los tenis por ahí, el hecho de no haber revisado que hubiera cámaras cercanos, el hecho de que generara como mucha ira en la grabación, y ahí se habla de una poca planeación. Eso eso habla de impulsividad, ¿no? O sea, no habla en realidad de exactamente una planeación para dañar a alguien. Eso habla de que en realidad hay un pobre control de impulsos, mucha impulsividad, mucha ira, y bueno, hubo 7 puñaladas que destrozaron diferentes partes del cuerpo de la niña, y esto habla de venganza, ¿no? O sea, como que estoy enojado contigo. Mucho odio. Y tengo mucho odio, mucho rencor, y así es como lo manifiesto, ¿no? Ahí sería importante, Carla, que ya desarrolláramos cuestiones como, por ejemplo, el síndrome del adolescente normal. Fíjense que este síndrome, así se llama, síndrome de la adolescencia normal, es propuesto por una psicoanalista argentina que se llama Arminda Verasturi. Ella pues estuvo muy metida en temas de niños y de adolescentes. Un saludo a quien nos escucha desde Argentina, un saludo porque sí a todos. nos escuchan por allá. Saludos. Bueno, pues ella, quien ha tenido la fortuna de leerla, es una maravillosa escritora y justo habla de este libro, así se llama, El síndrome de la adolescencia normal. Y el hecho de decirle síndrome significa que es como una combinación de signos y síntomas en donde hemos de entender que la adolescencia normal va a tener síntomas. ¿Cuáles son? ¿Qué hace una adolescencia normal? Primero entendamos que la tarea principal de la adolescencia, su objetivo más importante es la búsqueda de identidad, ¿no? Es la búsqueda, el definir quién eres, el definir qué te gusta, el definir para dónde vas. Es normal que un chavito en esta época empiece a probar cosas distintas, empiece a tener conductas como de exploración, tanto en lo sexual como en lo en general de identidad, porque todavía no tiene definido quién es. Y eso es normal. Como papás, ¿qué hay que hacer? Pues permitir estas aproximaciones, porque eso le va a ir ayudando como a moldearse, le va a ir ayudando a perfilarse y para dónde va a ir. Y entonces, un chavillo que no prueba, un chavillo que no está buscando, que siempre ha sido el mismo, que siempre se portó súper bien, por ejemplo, un chavillo desde la infancia, súper bien portado y luego en la adolescencia súper bien portado, eso no es normal. Lo normal es que esté buscando cosas distintas, lo normal es que pruebe cosas distintas. Por ejemplo, cambios de imagen, cambios de me corté el pelo, me gusta ahora esta nueva ropa, ahora tengo unas nuevas amigas, ahora, o sea, todos estos como búsquedas de una identidad que lo van a ir afianzando, ¿no? Por otro lado, la tendencia grupal. Un adolescente tiene que tener, porque los padres se desidealizan en la infancia, y entonces ahora lo que mi papá y mi mamá significaban para mí de wow, ahora ya lo hacen los pares. Mis pares son mi ideal, y entonces por eso yo voy a necesitar como juntarme más con mi grupo, porque de ahí voy a estar recibiendo la aprobación que yo en la infancia necesitaba de mis papás. Un adolescente que no tiene amigos es un adolescente que no está normal. Pensemos en este Jamie, ¿no? Tenía algunos compañeritos que tampoco pudiéramos ver que es una amistad como muy, pues muy compenetrada. Lo normal es que te importen muchísimo en la adolescencia tus amigos. Ustedes piensen en sus adolescencias y sus amigos, qué tanto peso tenían, ¿no? Al menos en la mía, mis amigos, yo quería estar todo el tiempo con mis amigas. Yo no fui un adolescente normal. O sea, en esto yo sí, en todo lo demás no tanto. Sí, híjole, yo también, como les dije en algún otro momento, yo era como la mala influencia, entonces, pues era difícil que realmente considerara un grupo. Oye, pero además también existen crisis religiosas y filosóficas, ¿no? Entonces es normal que un adolescente empiece a cuestionarse. Ahora como que tiene esta nueva habilidad de poner en tela de juicio todo, que antes no estaba, y entonces ahora va a cuestionar las ideologías de los papás, las ideologías de la familia, y no necesariamente va a estar siempre de acuerdo con lo que antes. Puede que sí, puede que ahora que él haga una reevaluación, diga, esto me late, con esto me quedo, pero es indispensable que el adolescente normal se haga las preguntas de ¿esto va conmigo? ¿Esto me embona? ¿Creo en realidad en esto? Porque de lo contrario solamente estás manteniendo esa idealización de los papás y en realidad no te puedes separar, que es otro de los puntos importantes de la adolescencia. Necesitas sí o sí separarte de papá y mamá.
O sea, ese adolescente que no puede separarse de mamá, ese chavito, chavita que no puede, por ejemplo, me ha pasado ver en consulta que me comentan, es que yo no me podía ir a pijamadas, ¿no? En la adolescencia, porque me daba muchísima angustia. Eso no está tan normal. O sea, lo normal es que busques esta separación de los papás progresivamente, obviamente conforme va la etapa, ¿no? O sea, al principio, pues mientras más chavito, más chiquito, pues más, pero digo menos, y va increciendo. Hay una cuestión sexual indiscutible, un despertar sexual, que esto genera mucho conflicto a los papás cuando no tienen tanta información. Es normal que el adolescente empiece una búsqueda de conductas masturbatorias, de conductas sexuales, va a tener acercamientos, incluso pueden llegar a ser considerados completamente normales, algunos acercamientos homosexuales o bisexuales. Eso no define la homosexualidad, sino que es normal, es parte de la integración del descubrimiento sexual y de la identidad. ¿Ustedes sabían que el principal consumidor de porno es el chavillo entre 12 y 17? No sabía. O sea, Me lo imaginaba. en realidad el principal consumidor es el adolescente. Claro. Entonces, en esta búsqueda de entender su propio deseo sexual, en esta búsqueda de entender su propia identidad sexual también, y que, ¿qué mejor? Sí. Y ahí, perdón, ahí viene el impacto entonces de las redes, ¿no? Porque, bueno, nosotros en nuestra adolescencia no había esa facilidad, ¿no? No, o sea, teníamos que ir a los puestos de revista en Carranza a ver revistas. o al área de películas. de Sanborns de calzones para ver las fotos. Exacto, sí. Digo, nos han comentado. Sí, dicen, sí. Pero fíjate, perdón, Carla, pero fíjate también entonces, la vara se está poniendo ahora sí más alta, ¿no? ¿Sí? Porque estás viendo en videos cuerpos y tamaños y formas que probablemente nunca puedas alcanzar, Claro que ¿no? no. Porque está eso totalmente enfocado a ser pues un producto que se vende. Y ese producto que se vende, pues obviamente va a ser con gente muy bien trabajada de cuerpo y que van a hacer los cortes de la película o del video lo más que se pueda para que pareciera que funciona durante mucho tiempo el sexo, y en realidad estás poniendo ya las expectativas en un lugar donde no van a alcanzar. Es una fantasía. Sí. Y cuando toda tu información es a través del porno y toda tu información es a través de lo que tus amigos vieron en el porno, entonces, por eso la importancia tan gigante de poder tener una educación sexual desde la primaria. Claro. Exactamente. Que ese es el rollo. O sea, los chavitos que se acercan al porno, la mayoría lo hace para obtener información, Sí. para saber cómo es. Sí. ¿Por qué? Por la pena que existe, no nada más de hablar de sexo, de hablar de muchas otras cosas con los papás. Entonces, sí creo que en la primaria debe ya de existir todo este acercamiento a la información sexual, pero desde casa. Eso debe de ser un tema que siempre esté abierto como cualquier otro. O sea, desde niños, si tú le dices, tu pilín, tu pajarito, ya estamos de la chingada con la educación Claro, sexual, claro, ¿no? claro. Sí. Y siempre la educación sexual desde el día 1. O sea, desde el día 1 me refiero literal, desde cuando los bebés son bebés. O sea, empezar a nombrar las cosas como tú estás diciendo. No pilín, no tú de O sea, déjate ahí. No. O sea, nombres científicos oficiales, así como le dices a los ojos. Claro. Y eso te va... Yo les digo la ventana del alma. ¿A tu parte? Ay, fíjate, antes se le decía pilín y Rodrigo le dice, es mi ventana del alma. ¿Ok? ¡Qué poético! A Hoy mí andas poético. Sin nombre, de veras, Rodrigo. ¿Quieres ver a través de la ventana? No es cierto. Oye, y ya como terminando las características del síndrome de la adolescencia normal, fluctuaciones en el estado de ánimo, o sea, eso va muy de la mano con el tema hormonal, o sea, es normal que un chavito tenga fluctuaciones, pero no es normal que siempre esté enojado. Claro. O sea, sí que tenga fluctuaciones, pero no que siempre esté o muy enojado o muy agresivo. Eso ya lo habíamos dicho, tiene que ver con depresión. ¿Sí? Aquí, en la cuestión del síndrome de la adolescencia normal, hay algo que se refiere en el libro, y es que cuando hablamos de normalidad, por lo menos desde ese lugar, se tiene que entender que la adolescencia va a ser esa transición para tú construir tu personalidad. Uh-huh. Y entonces siempre se va a necesitar de cierto grado de conducta patológica en la adolescencia. Eso va a hacer que se estabilice y que entonces tu personalidad sea una personalidad fuerte cuando llegues a la adultez. Y por eso el chavillo va a estar lleno de contradicciones.
va a estar lleno de contradicciones en general. O sea, le gusta pero no le gusta, va a estar muy ambivalente, quiere estar independiente pero no puede estar independiente, quiere estar con los amigos pero también quiere estar con los papás pero no sabe. Entonces, está hecho un caos. A mí por eso no me gusta trabajar con adolescentes. Por eso siempre que me preguntan, ¿ves adolescentes? No, sáquese. Yo no veo adolescentes porque para mí me parece que es una etapa complicada. Y como terapeuta de adolescentes, tienes que tener una sensibilidad y una paciencia que yo en lo personal no la tengo, ¿no? A mí me encanta trabajar con adolescentes por el hecho de que conecto con mi propia adolescencia complicada y entiendo que la validación en ese momento y el que puedan conectar con alguien los va a salvar. Y el que no juzgues ciertas conductas es de verdad lo que puede hacer la diferencia, porque muchas veces es en ese momento donde los hijos llegan a sentir, estos vatos que son mis papás no me quieren. Claro. Sí, todo lo que yo hago les parece mal. Entonces, cuando eres terapeuta de un adolescente, si tú logras validar, el chavo se puede conectar con él mismo y entender cómo funcionan algunas cosas en su interior y poder desarrollarse. Porque pocas veces ellos deciden ir a terapia, ¿no? O sea, o los llevan los papás o los manda a la escuela o digo, sí hay casos donde ellos piden ayuda, pero pues esos son los menos, ¿no? Me quedé pensando en esto que dijiste, que como terapeuta validaras, pero fíjate, es una función materna. O sea, desde el punto de vista psicoanalítico, o sea, el validar, el entender, el contener, ojalá que no solo viniera del terapeuta. O sea, cuando lo logra un terapeuta, pues por supuesto que ahí haces el clic y ahí puedes estarlo, ¿no? Pero el objetivo sería que tú como papás, tú como mamá, puedas validar y conectar desde el no juzgar a tu hijo. Y qué difícil, ¿eh? O sea, ya como mamá, la neta es que uno puede tener la teoría bien cañona y puede tenerlo clarísimo. Y a mí en lo personal, luego de repente sí me veo patinando en ese tema, ¿no? O sea, cuesta trabajo siempre tener este papel, pues eso, de no juzgar, al menos. Siempre he dicho yo que la cosa más fácil del mundo es tener hijos. Pero ser un buen papá es lo más difícil, ¿no? O sea, en realidad cualquier baboso puede tener hijos, ¿no? Pero en realidad llevar a esos hijos... Porque no existen los papás perfectos, ni tampoco los papás terribles. Bueno, los papás terribles sí, pero no son, pero no son los más, ¿no? O sea, en general todos bailan en el medio, ¿no? Digo, y que es muy poco que realmente un papá o una mamá crezcan al lado de sus hijos queriendo hacerles la vida un infierno. O sea, no tienen esa intención. Por Algunos. ahí bueno, algunos sí, yo sí los he visto, pero la mayoría no tienen la intención. Van haciendo lo que pueden con lo que tenían. Que, ojo, eso no es justificación. ¿No? O sea, creo que sí, luego hay que hacer un poquito más. Claro. Y pues bueno, vamos al episodio entonces número 2, donde se desarrolla la investigación, ¿no? O sea, llegan a un lugar que me sorprendió tanto ver esa escuela, pues parecía ¡caos! Como una cárcel. Una jungla donde los profesores no tenían nada de autoridad, donde no había límites, donde se veía la agresividad, la ira, la intolerancia, la frustración, donde se ve una fábrica de tiranos a los que jamás se les han dicho que no, ¿no? Donde no me importa poner atención, no te digo que no. Donde mando a callar a la maestra y no me pasa nada. Donde puedo matar a una compañera y pienso que no va a haber consecuencias, ¿no? Entonces, ahí es donde se desarrolla este segundo episodio y empezamos a ver también cómo es esta cuestión de las redes. Cómo es la interacción entre los jóvenes en las redes, que de repente, pues nosotros ya no estamos en esa generación, ¿no? O sea, nosotros mandar un corazón amarillo, rojo, azul, pues para nosotros nos da igual. Nos da lo mismo, pero no significa lo mismo, ¿no? Oye, ¿ustedes sabían todo este lenguaje? No. A mí me sorprendió. Yo no. Yo tampoco. Para mí es nuevo y me sorprende porque pues trabajo con adolescentes y no lo había visto tan así. Y me sorprende, por ejemplo, en ese segundo episodio que hay una falta de regulación con el uso del celular en la escuela. O sea, no sé si lo vieron, pero en un pedazo del episodio están también los maestros hablando por celular. O sea, todo mundo me dio la impresión de que estamos, como ha dicho Rodrigo, confluctuando, pero no estamos realmente en nuestro presente. O sea, es la posibilidad de estar y no estar, o de estar aparentemente en diferentes lados a la vez. También hay, por parte de los maestros, yo lo vi, una falta de vocación al ejercicio de la profesión docente. O
sea, ¿por qué una falta de vocación? Porque no funcionan como guías. A ver, no todos los maestros van a tener esa posibilidad, pero en general eran maestros. Cuando ellos iban caminando, los investigadores por los pasillos, se escuchaban maestros enojados, maestros realmente punitivos, o sea, no como con una contención, y había cosas en las que muy rápido explotaban. Que digo que el sistema también tiene mucho que ver, ¿no? Obviamente, digo, hablando al menos acá en este país, obviamente son puestos mal pagados, exceso de trabajo, exceso de número de alumnos por salón. Y ahora, cuidadito le dices algo a un alumno porque el papá o la mamá se presentan en la escuela y te hacen la vida imposible, ¿no? O sea, Esa es la forma en cómo estamos, yo creo, queriendo compensar, digo, la forma en cómo se nos trató a nosotros, ¿no? Y entonces creo que nos vamos hasta el otro extremo. me ¿no? encantó esa frase que dijiste de una fábrica de tiranos. Es que no hay ley. No hay ley y la ley estructura. O sea, la ley me refiero ya simbólicamente hablando, o sea, la castración, el decir no, el decir esto se puede y esto no, a mí me respetas. No sé, por ejemplo, yo tengo experiencia docente ya muchos años y algo de lo que más me gusta con mis alumnos es que en realidad las cosas funcionan muy bien en mis clases, pues porque las cosas son muy claras y las normas son muy claras. Esto se puede y esto no. Y aquí en el episodio vemos que está todo desdibujado. La ley está desdibujada. Y eso vuelve perverso a cualquiera. Al sistema lo pervierte. Sí, ¿no? porque se llega a entrar como en un juego de poder. Ajá. Ahí lo único que uno veía no era una autoridad o un límite. Veías juegos de poder donde para yo ponerme por encima de ti necesitaba gritar, ¿sí? O necesitaba señalar. Completamente sin capacidad de hacerle frente a la autoridad, ¿no? Y hablo los profesores y los directivos, incluso los mismos policías. Sí. O sea, ninguno tenía como la herramienta para hacerle frente. Y, pues, ¿cómo no va a estar todo pervertido el sistema? ¿No? Estamos en una sociedad pervertida. Fíjate, estaba viendo yo hoy relacionado a cómo los papás llegan a pensar, ¿no? Estaba viendo en esta red social X una señora que se estaba quejando porque en la escuela le decían que tenía que llevar su niña para el recreo un protector solar. Y ella no está de acuerdo porque no cree en los protectores solares, ¿no? Entonces, Son los papás, los protectores solares son los papás. Entonces decía, le voy a mandar crema normal, o sea, para que se la ponga. Y ahí Para es que donde se tueste la niña. y ahí es donde te das cuenta de, pues, cómo la sociedad está bien pendeja. ¿No? O sea, Espérate, Rodrigo. No, Rodrigo viene. es que no, o sea, no puedes llegar a creer el grado de tonterías que escriben en internet, ¿no? Entonces, híjole. Es que sabes que sí creo que están bastante así como dijiste, porque hay una base de ignorancia, ¿sí? Y entonces la ignorancia nos da para decir muchas cosas, y si eso lo combinamos con redes donde por medio del anonimato puedes decir cualquier sarta de cosas, pues entonces hay pendejadas que se hacen verdad. Claro. Y ya cuando es así, pues se convierte en toda una forma de pensar, como estos términos que están ahí utilizados, que como lo decíamos, no los conocíamos, bueno, por lo menos yo no, y qué cañón todo eso, ¿no? Sí, salen aquí, surgen términos como el incel, ¿no? O sea, que es este grupo de hombres que se consideran que siempre van a ser célibes, ¿no? O sea, que nunca van a tener sexo, ¿no? A mí me impactó todo esto. Yo no conocía nada de esto de la manósfera, ni del incel. Me interesó mucho y me puse a estudiar un poco esta creencia de que el 80% de las mujeres se van a fijar solamente en el 20% de los hombres y que son el 20% los chats que les llaman, ¿no? Que son los guapos, los que tienen lana, los que están más favorecidos físicamente, los que son buenos para los deportes. Pero ¿cuántos caben en esa descripción? ¿No? Pues el 20%. O sea, el 20%. O sea, ¿y ustedes creen que sí sea, o sea, así? Pues bueno, eso de la manósfera es una cuestión que sí existe, ¿no? O sea, la manósfera, para ser más explicativos, es como una red de sitios web, de blogs o de foros en línea que promueven la masculinidad enfatizada, la misoginia y una oposición muy fuerte hacia el feminismo, ¿no? El problema de este tipo de foros es que, pues como únicamente está formado por hombres que se sienten rechazados por las mujeres, de repente se desdibuja ahí la línea entre, en realidad, sentir el rechazo
y empezar a agredir, ¿no? Justificar por mi rechazo yo el ser violento contigo. Exacto, entonces deshumanizan a la mujer y es mucho más fácil entonces que uno que otro que tenga también algún problema de salud mental mayor pueda tener o cometer conductas violentas, ¿no? Que hacen énfasis, lo hablamos la otra vez cuando estábamos preparando el episodio, de la masculinidad tóxica, ¿no? Ujú. Pero en realidad es una masculinidad tradicional que ha existido todo el tiempo. Lo que pasa es que ahora en redes se hace énfasis en que ese es el camino y siendo ese el camino, pues se tiene que excluir a las mujeres y se tiene que estar en contra de las mujeres. Y ahora se hace todo el tiempo. Esa es una de las cosas que yo vi en el episodio 2. O sea, cuando nosotros estábamos en la escuela, si había bullying, que la verdad sí he de reconocer que yo era quien hacía bullying, ¿no? Sí, está feo. Pero, o sea, cuando había una cuestión de acoso escolar, eso se terminaba cuando te salías de la secundaria. Entonces, podías tener este contraste entre guerra y paz porque te salías de ese ambiente. Pero hoy no hay fin. 24/7. Hoy 24/7 estás expuesto a esto y enferma, por supuesto que enferma, aunque no lo vemos porque está muy normalizado, ¿no? Claro, y redes sociales como X, antes Twitter, definitivamente es una zona donde no quieres estar. Porque hay tanta violencia, tanta agresividad, tanta desinformación o mala información que se vuelve como algo muy tóxico, aunque no nos guste ese término. Y volvemos al tema, un chavito no tendría por qué tener redes sociales. Claro, O sea, y viene aquí entonces con un Jamie que quiere entonces, se dio cuenta que Kate, que así se llamaba la niña, había sufrido una cuestión de que sus fotos se difundieron en la escuela, entonces pensó que era como una persona Buen que estuviera momento. vulnerable, ¿no? Ujú. Y dijo, bueno, voy a acercarme porque está vulnerable y entonces seguramente me va a aceptar. Y de repente no lo acepta tampoco y eso lo hace enojar mucho, ¿no? De ¿cómo no me estás aceptando si tú estás plana, si tus fotos están en todos lados? O sea, si en realidad tendrías que sentirte mal con lo que está pasando, ¿no? Y ahí es donde ella empieza a ejercer este bullying en redes sociales, ¿no? O sea, llamándole incel, poniéndole los calificativos o los emoticones que hacen creer que él pertenece a este grupo, ¿no? Y obviamente con cada like extra, pues eso se fomentaba. Se hace fomentaba. visible y entonces uno cree que todo, si hay 1000 likes, 1000 están en contra de mí. Ujú. Sí, porque él siente que el valor que tiene él depende de cómo lo ven las mujeres. Un niño de 13 años, ¿por qué tendría que sentirse valorado por las mujeres y pensar que esa es la única, pues lo único importante, ¿no? Y no solo por las mujeres, Rodrigo, o sea, en general, ya sácalo nada más de este contexto, o sea, ¿por qué nuestra autoestima en adolescentes, en niños, en adultos, está puesta en algo externo? Claro. O sea, en que mi jefe me apruebe, en que mi mamá me diga que qué guapa me veo, en que mi pareja me busque sexualmente. O sea, ¿por qué mi autoconcepto está hacia afuera? O sea, la referencia tendría que ser al revés. Porque de lo contrario, nunca eres dueño, pues, ni de tus circunstancias ni de nada, porque estás siempre buscando que sea lo otro lo que sostenga tu autoconcepto, que sea lo otro la validación o la aprobación o el cariño o el que no se te vaya, qué sé yo, ¿no? Pero sí siento que es bien importante como comentar esta parte de que la validación venga desde cuántas citas has tenido, cuántas mujeres has salido a esa edad. Yo me acuerdo que esa edad, híjole. Güey, jugabas a los carritos, o sea. Sí, y digo, estar pensando en sexo a los 13 años, yo creo que yo no andaba por eso. No, yo No. tampoco, pero también ahora se vuelve complicado porque seguramente hay un vacío en casa. O sea, hay Sí. una falta de validación ahí que tengo que encontrar en eso. Y si yo veo que todo mundo está teniendo la validación a partir de andar con una niña tal o cual, yo lo quiero. No puedo no quererlo. Claro. Hoy siento que tenemos una situación social. Nuestros hijos son la generación que menos se van a parecer a nosotros, que más se van a parecer a una tribu que no conocemos. O sea, cuando yo vi estos términos y dije, ni por enterada, se los pregunté a mi hija de 16 años y sí los conocía. No Y marches. entonces yo dije, ¿qué estoy haciendo? Vámonos del país. Sí, o sea, Vámonos a Inglaterra. Sí, vámonos a Inglaterra. O sea, dije, híjole, por más cercano que uno pueda creerse con los hijos y más en atención a ellos, hay un mundo al que no vamos a tener acceso y eso está muy cabrón en este momento de nuestras vidas.
Y ojalá que podamos como acortar esa distancia, ¿no? O sea, haciendo lo más que podamos, hablando lo más que podamos con nuestros hijos, teniendo lo mejor que podamos esta comunicación y este contacto de confianza, un puente en donde pueda hablarse de cosas. Que creo que es una lucha perdida desde el inicio, ¿no? O sea, nunca vas a Qué alcanzar. positivo, Rodrigo. Para que veas. No vas a alcanzar jamás a las redes, jamás vas a alcanzar a cómo está avanzando todo tan rápido, pero al menos estás acortando la brecha, ¿no? Y creo que estaría mucho peor, pues no intentarlo, que en realidad pues intentar un poco, ¿no? Ujú. Y bueno, ¿Cómo nos fue con el tercero? El episodio 3, bueno, ahí es donde más conocemos a Jamie, ¿no? Como una visión como más cercana a este personaje, ¿no? O sea, vemos a un niño, y yo le voy a seguir diciendo niño porque para mí 13 años Es un niño. ¿no? Oye, ¿cómo viste, por ejemplo, la actuación, no actuación desde el término técnico, o sea, la participación o la intervención de la psicóloga? Bien, creo que como muy demostrativa en el hecho de para conocer más al paciente. Había ido a un psicólogo antes masculino y ahí es donde empezamos a darnos cuenta de dónde puede venir el problema principal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vemos a un niño lleno de vulnerabilidad, de enojo, de maldad, de inocencia, de vergüenza, que empieza a mostrar todas esas facetas durante la entrevista, ¿no? Y una psicóloga que durante el paso de la entrevista se va dando cuenta por dónde tomar este camino, ¿no? Y qué exactamente le va a ayudar a definir qué pasó, ¿no? Y más allá de qué pasó, ella tenía la encomienda que antes del juicio se quería saber si legalmente él era capaz de comprender, de tener la comprensión de los actos que había hecho. Entonces, al final, yo vi luego en redes comentarios de psicólogos donde había varias cosas. Diagnosticaban situaciones que no se pueden diagnosticar en la adolescencia. Yo les platicaba, por ejemplo, diagnosticaban trastorno límite de la personalidad cuando pues todavía ni tiene una personalidad. No puedes hacer ese tipo de diagnósticos, ¿no? Además, bueno, hacer diagnósticos desde la sala de tu casa, no lo hagan. Aquí ni aquí en este podcast pretendemos que ustedes salgan con un diagnóstico, ¿no? O sea, entonces en realidad por 4 episodios de 1 hora no puedes hacer un diagnóstico de ningún personaje. O sea, puedes darte idea de muchas cosas, pero no diagnostiquen desde redes sociales, no diagnostiquen desde la televisión. Y si nosotros que nos dedicamos a esto también mantenemos ese Y límite. desde la desinformación, o sea, ¿cómo un psicólogo va a diagnosticar un trastorno límite en un adolescente? O sea, bueno, para los que no sepan, eso no puede pasar. No puedes tener un diagnóstico de personalidad de cualquier tipo si no has cumplido 18 años. Claro. Es como si yo digo que me duele la próstata. O sea, así no suceden esas cosas. Y muchos psicólogos también referían que le faltó a la psicóloga como más proximidad con Jamie. No, para nada, porque ella no estaba en favor de hacer un lazo con él, porque era una evaluación únicamente para saber cuál era la comprensión de los hechos. Entonces, a mí me pareció, para mí es el mejor episodio de la serie. Por mucho. Sí, porque ahí se ve de manifiesto cómo se relacionaba Jamie con las mujeres. Al final, la terapia es eso. La terapia es la posibilidad, ¿sí? O un ambiente terapéutico es la posibilidad de tener una representación sana de los lazos que has tenido toda tu vida. Entonces, ahí ella pone límites claros y lo único que estuvo tristísimo, pero así tenía que ser, era al final él buscaba la validación. Uh-huh. Dime que me quieres. Bueno, dime que te agrado. Dime que te agrado, ¿no? Y ella, pues, evidentemente no podía. Pero es que nunca nadie le ha dicho que le agrada. Sí, o sea, sí. el papá, ¿cómo lo tenía con esta sensación de vergüenza? O sea, el sentir esa vergüenza, aunque el papá nunca lo haya dicho, textual, manifiesto, eso se siente a un nivel preverbal. Entonces, él siempre se sintió que decepcionaba a los papás, que él nunca era suficiente. ¿Cómo no va a estar tan lleno de ira? ¿Cómo no va a estar tan enojado con un sistema que nunca lo ha visto, que nunca lo ha validado, que nunca lo ha sostenido? Y la búsqueda de validación con esta señora, pues no es otra cosa que una repetición de lo que lleva haciendo en toda su demás, con la misma Katie, con sus papás. O sea, él siempre está buscando ser validado, ¿no? Que en realidad creo que del papá viene desde un desconocimiento, ¿no? O sea, desde una ignorancia, no tanto como intentar como no verlo, sino la incapacidad para verlo porque su papá lo trataba igual, ¿no? Y su papá también era muy violento con él y él lo que llegó a comentar fue como, pues yo no fui violento con él porque salió esto, pero en realidad
el no ser violento no era lo único que se tenía que hacer, ¿no? Y esta parte de la validación es súper importante y de repente por eso la verbalización o el hablar con nuestros hijos puede hacer un cambio en toda esta parte, ¿no? O sea, el papá lo tenía idealizado. O sea, Jamie tenía idealizado al papá. Y a la mamá, cuando le preguntan acerca de la mamá, pues dice, pues le sale bien el pollo, ¿no? O sea, en realidad, ahí es donde estamos viendo toda la vista hacia la parte masculina y en realidad esta parte de la mujer, pues está dejada de lado, ¿no? Solamente como un objeto para o sea, como para servirme de él. O sea, me sirvo sexualmente de una Katie que me gusta o me sirvo físicamente de una mamá que me cocina y me cuida. O sea, la mujer nada más es un objeto, no es un sujeto para conectar, ¿no? Y eso no, o sea, eso destruye la posibilidad de tener una relación con una mujer de manera sana. Y estamos entonces en este ambiente en el cual tenemos muchas influencias, ya estamos hablando de muchas influencias de varios lugares, desde la escuela, desde el internet, desde una familia que a lo mejor por más que intente ser o hacer las cosas bien, pues tiene deficiencias o tiene carencias. Y de repente, pues en algunas ocasiones nos vamos a encontrar con enfermedades mentales también, ¿no? Porque la adolescencia es la puerta para el inicio Hola, ¿cómo estás? de muchas mentales. Entonces, hablando de datos y cifras acerca de esto, uno de cada 7 jóvenes entre los 10 y los 19 años van a tener un trastorno mental. De estos, la depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento son los más frecuentes. El suicidio es la tercera causa de muerte en personas de 15 a 29 años. La primera causa de muerte son los accidentes automovilísticos, la segunda causa de muerte, los asesinatos por violencia, ¿no? En el país. Entonces, tenemos 3 causas que pueden ser totalmente prevenibles, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad para que nuestros jóvenes estén perdiendo la vida por estas causas, ¿no? Esto es algo tristísimo y en realidad, sobre todo por el hecho de que no se ve como, en general, como muchos cambios a favor de la salud mental o los cambios han sido muy lentos, ¿no? O sabes que la pregunta sería también qué no estamos haciendo, porque cuando vemos a un Jamie que tenía computadora en su cuarto, sí, que llegaba y se encerraba, es que yo siempre les digo a los papás de mis pacientes adolescentes, ni computadora en el cuarto, ni televisión en el cuarto. Cuando me llegan a decir, oye, es que yo le digo que apague el celular y son las 9, las 10, las 11 de la noche y sigue con él y no sé qué hacer y pues quién sabe a qué hora se dormirá. No, es que ya lo hemos dicho, el celular es tuyo. A tal hora, como un límite, se lo quito y hasta mañana nos vemos. Pero me dan luego los papás como motivos tan absurdos como es que se lo tengo que dejar porque la alarma, güey. Yo, claro, o sea, no se va a despertar en 3 días. ¡cómprate una pinche alarma! ¿No? O sea, sí, o haz tu chamba y despiértalo, o enséñale el hábito de levantarse a cierta hora. O sea, ponemos a veces como papás pretextos que hablan de la facilidad. Es cómodo, Basti. Que, o sea, finalmente exacto. es cómodo. Sí, y Jamie tenía acceso a eso porque sus papás se lo habían proporcionado. Entonces también es, ¿qué no estamos haciendo? Claro, sí. Y entonces un adolescente con un trastorno mental aumenta ahí como la dificultad, ¿no? Porque estos pacientes van a sufrir exclusión social, discriminación, dificultades educativas, mala salud física y violaciones de derechos humanos. Y aquí es donde, por ejemplo, sale este caso que pasó en el Tec Milenio en Monterrey hace un par de meses, en donde un niño de 16 años, un adolescente de 16 años, sufre una violación por parte de 5 compañeros, ¿no? Digo, totalmente con las aristas que genera el tema y yo me enfocaré más en hablar de cómo se presentó en los medios de comunicación. Como lo presentaban como una persona discapacitada porque tenía diagnóstico de trastorno por déficit de atención. Por Dios santo. O sea, yo tengo discapacidad. Este podcast está hecho para Está hecho para personas que... Entonces, desde ahí hablas de la ignorancia de los medios de comunicación. Pero es risible, o sea, nos da risa, pero ¿qué coño están diciendo? Espérate, pero nos da risa porque nosotros tenemos información, Claro. pero la mayoría de la gente no cuestiona ese tipo de cosas, o sea, no piensen, y no es así, que el trastorno por déficit de atención es una discapacidad. Por supuesto Claro. que no. No, y aparte, ¿sabes qué? Veía yo comentarios en redes que decían, pues a lo mejor por su discapacidad está diciendo mentiras. Entonces ahí Dios devaluando santo, sí. como la verdad por una condición que no tiene nada que ver con lo que le pasó, ¿no? O sea, digo, no tiene nada que ver directamente, ¿no? Obviamente de manera indirecta sabemos que las personas que tienen déficit de atención
pues suelen sufrir más abusos que los que no, ¿no? Pero aún así, así se habla de la información que existe en este país, ¿no? O sea, de este tipo de cosas. De la De desinformación. la desinformación. Y qué duro que esa noticia nos da muestra de que este tipo de cosas pasan en cualquier sector social. Estamos acostumbrados a pensar que este tipo de incidentes, de accidentes, de eventos violentos pasan en estratos socioeconómicos bajos. Pues no, ya nos alcanzó, y si tú tienes un adolescente en casa, es vulnerable a todo este tipo de cosas por la información que está recibiendo indiscriminadamente. Y bueno, y ahí entonces nos damos cuenta que el adolescente tiene un riesgo alto de sufrir problemas emocionales como depresión, ansiedad. De hecho, los trastornos de ansiedad son los trastornos más frecuentes en adolescentes, ¿no? Por ejemplo, las crisis de ansiedad, las crisis de angustia suelen ser muy frecuentes por el exceso de presión que viven los adolescentes. Trastornos del comportamiento como trastorno por déficit de atención es muy frecuente también en adolescentes. Trastornos disociales también, que son estos trastornos de comportamiento donde hay conductas destructivas o un comportamiento desafiante, también aparecen en esta cuestión. Y si los padres o los maestros no estamos informados en relación a todo esto, pues se va a empezar a tratar a ese adolescente, a ese niño de una manera diferente, ¿no? Trastornos psicóticos, como por ejemplo la esquizofrenia, tiene su entrada en la adolescencia, y eso tiene mucho que ver también con la formación de este cerebro, que es un cerebro nuevo, que además tiene una carga genética importante, y además el exceso de estrés puede llevarlo a desarrollar enfermedades como trastornos alimentarios, como bulimia, como anorexia, trastornos psicóticos como la esquizofrenia, trastorno bipolar y el suicidio, que ya hablamos de esta parte, ¿no? Pero también, bueno, aquí es donde empezamos como adolescentes a tener más conductas de riesgo, ¿no? Y esas conductas de riesgo tienen que ver con consumo de sustancias y con prácticas sexuales no seguras, ¿no? Y entonces se habla del exceso de consumo de alcohol que se da en la adolescencia. Que Por ejemplo, a ver, ¿ustedes a qué hora empezaron a tomar? No. Digo, no, ¿a qué hora? Estamos chupando tranquilos aquí. ¿A qué edad? Es que fíjate, hay veces que No poseo información. sin comentarios. No, hay veces que cada generación dice, en mis tiempos no pasaba eso. No es cierto, hay cosas que siempre han sucedido, hoy son más visibles, pero la gente empezaba a tomar en la adolescencia así. Yo a mis 14 años fue la primera vez que entendí lo que era bueno, no lo entendí muy bien porque me puse una guarapeta, pero ¿ustedes? Yo a los 13. Yo creo que también 13, 14. A ver, papás de nosotros, ¿qué estaban haciendo? No, Bueno, es mis cierto, papás ya que en paz descansen, pero sí, claro, o sea, ¿por? Sí. Yo pienso en mi hija que tiene Sí. 12 años. O sea, ¿cómo? Definitivamente, ¿no? Y sabiendo que este cerebro, pues es un cerebro... Pudimos haber sido más inteligentes si no hubiéramos tomado tan temprano. ¿En serio? Sí. Qué horror. Yo sería un genio. Se, Sería un aso- genio, entonces. se asocia el consumo de alcohol con una reducción del coeficiente intelectual. Sí, En se la- o sea, en la inicia- ¿Por qué no adolescencia. supe esto a los 12 años en la para infancia y evitar la todo este adolescencia, pedo? sí, definitivamente sí. Entonces, por eso en Estados Unidos la edad ¿Y para cuando tú beber, lo supiste, dejaste de tomar? yo ya lo supe cuando ya estaba medio Ya grande. era más mayor. Ah, bueno. Entonces, por eso en Estados Unidos empiezan a tomar, bueno, legalmente a los 21 años, ¿no? Ay, no, pero son más pedotes. Sí. Eso no es verdad, pero a los 21 años es como la edad mínima para empezar La a edad consumir. legal, La ¿no? edad Porque legal. yo Sí. viví en Estados Unidos antes de cumplir 21 años y conseguí alcohol, ¿eh? Claro. Pero Pero, el alcohol es lo de menos. pero o sea, fíjate ¿qué me dices de las demás? lo positivo que sería que se cumpliera esa parte. Ujú. Porque en realidad te digo, yo les explico así a mis pacientes de repente adolescentes. A ver, tu cerebro es como si estuvieras haciendo como una sopa. Y ahí está el cerebro formándose. Sopa de con tus- verduras o sopa de codito. de la que te guste más. Y entonces estás ahí revolviendo entre los neurotransmisores, entre las vivencias, entre la educación, y de repente a esa receta le echas pues, un chorrito de alcohol, ¿no? Entonces el alcohol pues se va a hacer parte del sistema, ¿no? Y entonces si de repente también le metes que la cocaína o que la marihuana, o sea, todo eso se va a hacer al final la masa que termina siendo tu cerebro. Y ese cerebro en realidad va a funcionar desde carencias por el exceso de sustancias, ¿no? Qué horror me estás diciendo. Ahorita me estoy imaginando mi cerebro y... ¿De qué color es? Hombre, qué horror. Está bien, Rodrigo. Todos agüitados aquí. Sí, entonces sí. Y la cuestión es esa, ¿no? La cuestión es esa de que en realidad las vivencias, los buenos momentos, las clases son cosas que entonces van a favorecer mejorar las conexiones sinápticas, mejorar la comunicación interneuronal, tener un cerebro
mejor, ¿no? Un mejor hecho. Entonces, de repente, he pensado y también lo llegué a pensar alguna vez, ¿para qué te sirve en la vida saberte las integrales o Para nada. Un día más sin usar el binomio cuadrado perfecto. Aparentemente para nada, pero en realidad sí funciona. ¿Sabes por qué? Porque estás llevando a tu cerebro a formar nuevas conexiones a partir de deducciones lógicas, de deducciones específicas, de memoria, con aprenderte la capital de Dinamarca, que te digo que te vale Copenhague, que te vale madre, pero amigo, ¿eh? que en realidad dices, pues cualquier cosa. Guatemala. Tegucigalpa. Guatepeor. Es que esa ya se la traía ensayada, por eso. Seguro. Ya sabía que le iba a preguntar. Entonces, pues sacas tu teléfono y ahí haces tu multiplicación, tu división, buscas la capital, y en realidad ya el cerebro pues no le pides como El teléfono mucho, nos ¿no? está volviendo más tontos. Definitivamente. Los teléfonos inteligentes nos están haciendo cada vez más pendejos. Y la cuestión aquí es que en realidad en la adolescencia o en la niñez es donde empiezas entonces a formar esas nuevas conexiones interneuronales y haces que tu cerebro esté capacitado mejor para lo que viene en la edad adulta, ¿no? Entonces no es tanto aprenderse cómo se hace una integral o una diferencial. O sea, en realidad eso no importa, ¿no? Lo que importa es en realidad forzar al cerebro a hacer nuevas conexiones para que funcione mejor. Oye, que ahora me hace todo sentido, pero yo ya tengo 42 años, o sea, ya cuando eché a perder mi cerebro, porque entonces sí, esa etapa orgánicamente te sirve para los retos que van a venir y decisiones que van a venir en la edad adulta, porque si hay algún adolescente que de casualidad nos está escuchando, esto se pone perro, o sea, cada etapa de la vida avanza en cuestión de nivel y sí tienes que ser cada vez más inteligente conociéndote a ti mismo. Y entonces aquí se empieza también en estas generaciones otra cuestión, los vapes, ¿no? O sea, que al fin y al cabo, pues nicotina, ¿no? Entonces, el aumento en el consumo de nicotina en estas, a ver, no es que nosotros no hayamos fumado en la adolescencia, pero creo que ahora el uso de vape normaliza muchísimo el poder andar por la vida fumando nicotina o hasta marihuana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no huele, entonces el vaporcito que sale pues, se pierde. Entonces, pues tú puedes estar en el cine, a veces en la clase, a veces en cualquier lado, en la consulta me ha tocado. A mí también me ha tocado. Sacan su vape y le dan el jaloncito y de repente, obviamente, en pacientes adolescentes eso también va a generar problemática. El uso de marihuana en adolescentes está súper relacionado con el inicio de esquizofrenia. Entonces, pues ahí para saber si vas a tener o no, pues es un volado. Ahí tú me dices si te avientas o no. Y con el síndrome motivacional también. El síndrome motivacional, sí, eso hasta en adultos también, ¿no? O sea, puede llegarse a generar. Entonces, es una cuestión como muy, muy importante esto de la... Es que me quedé tristísima con lo del cerebro, de verdad. O sea, una maquinita del tiempo para regresar. Sí. O sea, y eso me va a hacer que tenga demencia en algunos años. Mira, o sea, no te diría que no. Tienes, no te diría que no, pero para eso es que ahora necesitas, pues la plasticidad cerebral sí existe, ¿no? O sea, como que en realidad el cerebro es de las pocas células que siguen como reproduciéndose, a lo mejor en menos velocidad, pero sí existe esa plasticidad aprendiendo cosas nuevas. Fíjense cómo es Rodrigo de falso. El otro día yo le dije, oye, es que tener TDA es como una demencia chiquita. Me dijo, ándale, exactamente, estás demente. Así, estás de mente conectada, Reina. Estás de mente conectada. Y ahorita lo habla muy profesionalmente. Me da mucho gusto, Rodrigo, que hagas esos cambios. Y entonces, ya hablaremos en un episodio de demencia, pero por ejemplo, aprender nuevos idiomas ayuda muchísimo a tocar un instrumento. A tocar instrumentos, a jugar, a hacer crucigramas, todo eso son cosas que mantienen al cerebro ocupado, ¿no? Y pues bueno, nos vamos al episodio 4, el episodio final, la familia, ¿no? Ay, yo me quedé muy triste en este último episodio, me dio esta sensación como de cuando están teniendo esta conversación de qué hicimos mal, pero la otra no nos salió tan mal, pero sí debimos de haber hecho más. Pues claro, o sea, un hijo solo, un hijo que no tiene supervisión, la falta de límites en el adolescente es abandono, que quede claro. O sea, un adolescente que no tiene límites es un adolescente completamente negligido, completamente expuesto a todo lo que hemos estado hablando el día de hoy. O sea, ese chavito que puede hacer prácticamente lo que quiere sin consecuencias es alguien sin límites, ¿no? No nada más el que es disruptivo y salta a algunos límites que no están ahí tan marcados adecuadamente. Pero bueno, aquí vemos al papá también con ataques de ira, rompe cosas, grita, y a la madre echada para atrás, ¿no? Siempre callada,
Ella y la hija sonriendo ante eventos Oye, de repente. Pero como tratando de regularlo. La madre trata de regular al papá, ¿se dieron cuenta? O sea, es Sí, como, sí, pero- es ella la que se encarga de, bueno, ya no te preocupes. No, bueno, pero mira, vamos a hacer esto. Como, ¿por? Pero desde una manera pasiva, creo yo, ¿sabes? O sea, porque ni siquiera ella puede mostrar lo que está sintiendo. Ella para llorar se va a encerrar y el papá, todo el mundo está como a pendiente de lo que hace el papá, ¿no? O sea, el papá es como el centro de esa familia. Conteniéndolo al papá. Conteniéndolo, siendo como aceptando también, o sea, que haya golpeado a un chamaco por ahí, que haya aventado la pintura, que haya roto cosas, y todos calladas, sonriendo y echadas para atrás. Pues ahí es donde empezamos a ver la influencia de la familia en el comportamiento de este personaje, ¿no? Pero también es cierto que los padres tampoco son tan importantes como creemos a veces, ¿no? O sea, obviamente sí son una parte muy importante, pero en la escuela no hay papás. En el internet no hay papás. Y ahí es donde entonces, por más buen padre que seas, necesitas estar al pendiente de qué está pasando en el resto de los lugares. A mí me llama la atención que Inglaterra es un país que pudiéramos pensar que está más abierto en muchas cosas, que no hay esta estructura tan tradicional. Y si eso pasa en un país así, imagínense lo que pasa en un país como México, donde tenemos normalizadas muchas violencias, donde efectivamente durante mucho tiempo lo que decía el papá, lo que hacía el papá era incuestionable. Y tampoco, si eso no era cuestionable, entonces yo no podía expresar lo que sentía porque no se hablaba de sentimientos. En esa familia no era ¿qué estás sintiendo? ¿Qué pasa? ¿Qué esto? Cuando está la llamada en ese cuarto episodio de Jamie y llama para felicitarlo y demás, no sé si se dan cuenta que empiezan a hablar de cosas De la comida. burdas como una manera de conexión sin llegar nunca a sentirse tampoco cercanos, aun cuando él ya estaba internado, porque bueno, finalmente no estaba en la cárcel, estaba en un centro de entrenamiento que le llaman allá, ¿no? Que él mismo dijo algo, ¿y para qué me están entrenando? O sea... Y vimos para qué, ¿no? Porque aceptó las consecuencias, porque se iba a considerar como alguien culpable. Entonces, te das cuenta como en 13 meses aproximadamente, Sí. ¿no? De estar fuera del ambiente familiar, escolar, internet, él sabe entonces que las consecuencias no se van a poder eludir y va a tener que aceptarlas, ¿no? Pero que no es como una manera de resignación. Yo también pensé eso, híjole, es que ya él dice, oye, voy a cambiar mi declaración, me voy a declarar culpable, ya le da todo un entendimiento sin estar contaminado. O sea, no te puedes sanar en el mismo lugar que te enfermas, Claro. ¿no? Por eso la importancia que nadie de 25 años tiene que vivir con sus papás, ¿eh? Espero sí. que... Sí. Y ahí, por ejemplo, hablan de Andrew Tate en este episodio, ¿no? Este influencer misógino, machista, homofóbico que estaba acusado de trata de personas. Y pues sabemos entonces la influencia que tienen ese tipo de personajes en las redes sociales, ¿no? Aquí también tenemos a un babosito de esos, ¿no? O sea, A un representante de eso. entonces, No entendí. El Temach es bueno, un güey que, bueno, pues también habla de toda esta Mexicano. masculinidad No lo conozco. tradicional y la enfatiza y la enaltece, ¿no? Claro. Sí, y entonces, ahí entonces te das cuenta que los adolescentes, si a uno de repente le genera distrés el hecho de escuchar ese tipo de cosas, pues los adolescentes que son, sí, estas esponjas que están absorbiendo todo, pues de repente pueden cambiar su forma de pensar si siguen a este tipo de personajes, ¿no? Tenemos que estar al pendiente del consumo de nuestros hijos en redes. O sea, tienen que saber qué están viendo sus hijos. Tiene que haber estas aplicaciones en donde no todo está disponible, no debería de estar disponible todo. Hay que revisar el teléfono, hay que revisar el historial. Pero es hay que violas la revisar- privacidad de los chamacos. No hay privacidad en adolescentes, punto exactamente. final. O sea, porque si no, entonces tenemos un caso de Jamie. Sí, y por ejemplo aquí el guionista de esta serie, que se llama Jack Thorne, es una persona que apoya la idea radical de prohibir las redes sociales en menores de 16 años. Yo creo que debería de pasar Y eso. creo, también. que de ahí va la serie, ¿sabes? A pesar de que no te lo dicen al final, Ujú. creo que de ahí viene. O sea, de ese pensamiento de que en realidad el ambiente puede llegar a generar este tipo de problemas. Creo que sí hay ventajas y desventajas con una prohibición total. Sin embargo, yo estoy de acuerdo también con el hecho de que haya una restricción casi total del consumo de redes. En el cuarto episodio está mucho la discusión entre los papás, la plática de lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. Y yo me quedaba pensando que tal vez no se trata de qué hicieron bien o qué hicieron mal, sino qué se pudo haber hecho mejor,
Sí. Ninguno de los dos tenía intención de hacer daño. Incluso Claro. el papá habla de la educación que él tuvo con su propio papá y decía, si yo fui mejor que eso, ¿Por qué ¿por qué salió me esto? pasa esto? ¿No? Entonces, se trata de qué podemos hacer mejor. Y una de las formas de hacer mejor las cosas para cada uno de nuestros hijos definitivamente será atendiéndonos. Porque cuando los hijos llegan a la adolescencia, hagan de cuenta que ustedes son como una maquinita de esas en las que uno jugaba en las tienditas, ¿sí? Y tu hijo adolescente va a apretar todos los perros botones que tienes. El de la paciencia, el de la impaciencia, el de tus límites, el de tu silencio. Todos los botones los va a apretar y a veces al mismo tiempo. Entonces, sí, en la teoría es muy fácil decir sean comprensivos, no, de verdad vayan a atenderse para que puedan tener la mejor reacción o que las reacciones que no estén ahí adaptativas las puedan ir regulando con el tiempo. Porque además nuestros hijos en la entrada de su adolescencia nos enfrentan a nosotros como padres a varios duelos también. O sea, tenemos el duelo y la pérdida del niño que antes me idealizaba, que siempre quería estar conmigo, que yo era wow.com para él o para ella. Y eso es una pérdida que si yo no trabajo, le voy a estar demandando y le voy a estar tratando como de, pues sí, como mi necesidad dependencial no me va a dejarlo. ¿No? Es este duelo del niño y del que antes me buscaba para pedirme la opinión y al que antes le importaba más lo que yo opinaba de él. O sea, eso pesa. Y además, nuestra propia adolescencia se reedita. O sea, tu propia adolescencia con la adolescencia de tu adolescente, entonces estás como viviendo un proceso doble, el de la adolescencia de tu hijo, pero reeditando la tuya. Por eso necesitamos tener a nuestro lado a alguien que nos esté guiando. Vayan, atiéndanse, porque lo mejor que le pueden regalar a sus hijos es tenerse a ustedes lo mejor posible. Eso es lo que se pudo haber hecho mejor. Qué diferente hubiera sido que estos papás se hubieran tratado. Claro, y que ojalá se hubieran podido tratar ya en ese momento, que ahí da la impresión en algunas charlas como que hay alguien que ya los está atendiendo, Ajá. porque decían, es que nos dijo que no reaccionábamos Sí, como una así, terapeuta. ¿no? Y que haya esa intervención, que bueno, pero también es importante tener en cuenta que hay un cerebro de un niño, independientemente de estos sistemas familiar, educativo y social, que también es importante que conozcamos, ¿no? Claro, o sea, la adolescencia es este periodo donde el cerebro, si bien se termina de formar o termina de crecer totalmente en la adolescencia temprana, el resto de la adolescencia se utiliza para afinar ciertas cosas, ¿no? Entonces, hay un desarrollo que termina hasta los 25, 30 años. Entonces, el cerebro... O sea, hace poquito me acabé de desarrollar. Un poquito más. Entonces, ese cerebro sigue desarrollándose hasta esa edad. Pero una de las partes que más tarda en desarrollarse es la corteza prefrontal, que es esta parte que tenemos atrás de la frente, ¿no? Que nos ayuda a funciones como planificar, como enfocarse o como también tomar decisiones adecuadas, ¿no? Durante la adolescencia, este cerebro está relacionado más con la relación o con la experiencia social. Entonces, el adolescente lo que quiere es tener como interacciones sociales. Con pares. ¿no? Con pares y intentar nuevas cosas también con ellos. Y como entonces nuestro cerebro o nuestra corteza prefrontal no está totalmente formada, en realidad los riesgos pasan a segundo plano. Entonces a mí me importa más desarrollar o tener una relación contigo que si tú me dices nos vamos a aventar del puente, pues nos vamos a aventar, porque eso me va a afianzar esta relación. Entonces ahí es donde empiezan los problemas de consumo de sustancias, de manejar un poquito de manera peligrosa, de tener contactos sexuales riesgosos. Y esta situación pone en riesgo la vida y la integridad del adolescente, ¿no? Oye, yo ahí voy a poner un ejemplo. Ahorita me estaba acordando que cuando yo tenía 16 años, yo pertenecía al Frente Zapatista de Liberación Nacional, no se rían, de San Luis Potosí. Y entonces yo los sábados me iba a vender como souvenirs para que el dinero que se recaudara se le mandara a nuestro subcomandante Marcos. ¿No? Entonces, un día, esta señora, que era como la presidenta ahí del asunto, me dijo, oye, en vacaciones nos vamos a ir 2 meses para Chiapas, ¿sí? Y yo, claro, conocer a Marcos, se va a enamorar de mí y nos vamos a casar, ¿no? Entonces, fíjense hasta qué punto llegué. Me dice, ¿cómo ves si voy y hablo con tu papá para que pues, te dé chance? Y yo, claro, o sea, sí, solo habla con él y dile cómo van a estar las cosas. Y nos obvio vamos me van a Chiapas, dejar ir. ¿no? Bueno, llegó esta señora, así la escena, mi papá, la señora esta y yo súper segura de que, claro que me voy.
Y la señora contándole, mi papá se le quedaba viendo, ahora lo entiendo como diciendo, esta pendeja me está diciendo todo esto. Y entonces termina de hablar y le dice, gracias por venir a acompañar a Basti a decirme esto, pero no va a ir. La acompañó a la puerta, ¿no? La señora no dijo nada, me imagino que entendió perfecto que esa era mi autoridad y yo claro que me quedé en el, me voy a ir ahora sí del país Me voy de sola, casa. sin padres y demás. O sea, hoy entiendo que yo no tenía esta parte de juicio, de Claro que análisis, no. de planificación y nada, y no me dejó ir, ¿no? Y entonces aquí andamos siendo Qué bueno. psicólogos. Qué bueno. Sí. Pero bueno, también el cerebro del adolescente tiene muchísima capacidad de adaptarse, ¿no? Ujú. Entonces, también, por ejemplo, hacer cosas desafiantes como hacer ejercicio, tocar un instrumento, tener diferentes relaciones sociales o actividades recreativas, como el arte también, El arte, sí. funcionan muchísimo para crear circuitos cerebrales que fomenten también que este cerebro tenga una mejor función en la edad adulta, ¿no? Esto es como la preparación para cuando vayas a ser adulto, ¿no? Es como todo lo que estás haciendo va a impactar, ¿no? Desde tener obviamente un trastorno mental, porque obviamente si nosotros como adultos tenemos problemas para manejar estrés, pues obviamente los adolescentes mucho más, ¿no? Y entonces esto puede ser un desencadenante de enfermedades mentales, como hemos hablado. Y obviamente el no atenderse de estas enfermedades mentales van a definir muchísimo cómo va a ser tu vida adulta, ¿no? Y las problemáticas que vas a tener. Hablamos, por ejemplo, del sueño en los adolescentes, se habla de la melatonina, que es una hormona que funciona como un regulador del ciclo circadiano. En los adolescentes también funciona de una manera diferente, ¿no? Y es por eso que en la adolescencia permanecen más altos estos niveles a lo largo de la noche y disminuyen más tarde en la mañana. Y es por eso que los adolescentes también tienden a dormir más tarde y a despertar también más tarde. Saber del beneficio del sueño en esta edad definitivamente es básico también, porque es este periodo donde el cerebro se reconstruye nuevamente, ¿no? Y todo lo que se gastó en el día se vuelve a nutrir. Y entonces, cuando un adolescente no está durmiendo bien, es un problema, ¿no? Y los adolescentes son de los que más tienen que dormir, aproximadamente alrededor de 10 horas, ¿no? Entonces, esta cuestión del insomnio en adolescentes es algo que también tenemos que tener mucho en cuenta. Pero aparte, si tú le sumas a eso, que estás con la pantalla, la luz azul, que te quita el sueño, que te pone, o sea, alerta, pues por eso un adolescente no debe de tener una pantalla en la noche. O sea, 8, 9 de la noche, bye, pantallas. Y pues sí, entonces papás no se desconecten de sus hijos cuando sus hijos se conecten a internet, ¿no? O sea, en realidad yo creo que es uno de los principales mensajes que quiero que se lleven, ¿no? Oye, yo creo que ya casi vamos a concluir y yo quisiera hacer hoy algo un poquito diferente. Si ustedes pudieran como regresar a ese momento donde están siendo adolescentes pensando en un multiverso, ¿qué le dirías a tu adolescente? A ti de 16 años. Ay, Basti, espérate. ¿Qué tal? Muy profunda. Yo le diría, y de verdad la salvaría, le diría, eres suficiente. Qué fuerte. Ujú. Yo le diría, haz ejercicio. Haz ejercicio. ¿No? Ponte mamado. No, haz ejercicio. ¿Sabes? En realidad, el ejercicio tiene tantos beneficios, digo, ya lo hablamos alguna vez, pero también es verdad que te libera o te evita que hagas otras cosas que tal vez pudieran ser dañinas para ti. Y el estar en una rutina de ejercicio adecuada te hace como poner una balanza, a ver, ¿me voy a echar unos vinos o un cigarro o mejor me voy a hacer ejercicio? Y además fortalece tu cuerpo para cuando llegas a los 40, que ya todo te duele. Y uno que empieza a hacer ejercicio a los 20 y tantos, pues obviamente... 30 y tantos o 40 y O 40 y tantos. tantos, sí, claro. En mi caso, 20 y tantos. Obviamente, las lesiones, pues ahí te encargo, ¿no? O sea, más frecuentes. Pero si hubiera empezado yo en una etapa adolescente, pues mi cuerpo estuviera como más Preparado. forrado de músculos y las lesiones hubieran sido menores, ¿no? ¿Tú, Carla? Me dejaste simbrada. ¿Eres valiosa? Creo que es eso. Eres valiosa. Pues hay que empezar a concluir, ¿no? Pues sí, bueno, entonces recordemos que la comunicación abierta entre padres, maestros y alumnos es la clave para ayudar a los jóvenes en esta etapa. Es esencial promover la salud mental y no como un modelo de intervención en crisis, sino como en realidad un modelo de prevención y de educación. Recordemos que cada adolescente va a ser único y entender sus experiencias y emociones es un paso vital hacia su bienestar. Entonces trabajemos juntos para tener un mundo mejor para este tipo de muchachos, ¿no?
busca conectar con tu adolescente. Me refiero si tienes hijos adolescentes en esta etapa. Y la manera de conectar con ellos es no juzgar. Cállate la boca. Aprende a callarte la boca y a escuchar lo que te están diciendo, no solo con palabras, sino también con actos. Tus adolescentes, y también los niños, pero tus adolescentes te dicen mucho con su conducta. Respeta límites de ellos. Ellos pueden decidir y definir un poco la distancia. Entonces, acércate a tu adolescente sin imponer, escúchalo. Creo que eso hace la gran diferencia y que es a nivel preventivo, ¿no? Yo creo que la adolescencia sí representa una conmoción emocional interna muy, muy intensa y no debe de ser una lucha de hijos contra papás. Uh-huh. Tenemos que pensar y dejar a esa etapa como una lucha entre el deseo humano eterno, que a veces tenemos que aferrarnos al pasado, y el igualmente poderoso deseo de seguir adelante con el futuro. Qué bonito. Pues muy bien, pues terminamos Muy bien, este muchachos episodio. Muchas gracias por todo, gracias por sus opiniones, por su atención. Los invitamos a que nos escriban qué temas les interesan para escuchar, para que podamos desarrollar. Esto es una comunidad que ha ido creciendo poco a poco y ojalá podamos tener como sus opiniones, qué les interesa, qué les gustaría que discutiéramos, ¿no? Y pues muchas gracias por escucharnos y por vernos ahora y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, nos vemos pronto. Gracias. Adiós.